A continuación comienza Que el pueblo viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Ervi Lara. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el programa Que el pueblo viva. Nos acompaña en apoyo técnico nuestro compañero Pablo Ruiz. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Abilio Peña, dirigente y secretario general del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, SICSAL, y también dirige la alianza Convida 20. Abilio es de nacionalidad colombiana y muy comprometido con el movimiento social, con los procesos de liberación de su país y de América Latina. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Abilio, y comencemos a conversar sobre el origen, podríamos decir, del conflicto armado en Colombia, que pareciera ser una suerte de laboratorio de la influencia que ejerce Estados Unidos sobre nuestros países de América Latina. ¿Cómo estás? Ervi, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Comencemos a conversar sobre lo que aconteció el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el líder popular liberal de izquierda y seguro próximo presidente de Colombia en ese momento, Eliezer Gaitán, porque su asesinato desató el Bogotazo, una guerra al interior de la oligarquía que terminó en 1957 con el Frente Nacional, y en la misma época se originaron las FARC, lideradas por Manuel Marulanda Vélez. ¿Nos podrías contar qué papel que buscaban para Colombia tanto Gaitán como Marulanda? Sí, empezando por Gaitán. Gaitán era de origen del Partido Liberal, formado en Italia en Derecho, abogado. Estaba haciendo defensas muy importantes, entre ellas la de las víctimas de la masacre de las bananeras. Y él empezó a hacer un trabajo por tomarse el propio Partido Liberal para el pueblo. Y efectivamente logró ser el director del Partido Liberal, y cuando eso ocurre, él empieza a convocar a toda la población a que se organice, se movilice para una toma efectiva del poder del gobierno, del poder del Estado. Entonces surge un movimiento que se llama el movimiento gaitanista, que, como digo, incluye pueblo conservador y pueblo liberal, cuando Colombia pues fue siempre una expresión de los dos partidos. Entonces, esa fuerza que se expresó, por ejemplo, en medio de una gran represión, porque empezaron a matar a gaitanistas antes que matar a Gaitán, a gente del movimiento gaitanista. Entonces él organizó una gran movilización que se llamó la Marcha del Silencio en Bogotá, que convocó a 1 millón de personas, todo mundo con una profunda indignación, pero con una fuerte disciplina. No dijo una sola palabra, y solo hubo una oración que llamó Gaitán la oración del silencio, que fue la que leyó ahí. Sí, era el presidente Mariano Ospina Pérez, y fue muy poco después que fue asesinado, pues porque estaba representando en ese momento una posibilidad real de acceso de un sector no tradicional al poder político y expresión de la movilización que se estaba dando casi en todas las regiones del país. Ahora tú hablas también del caso de Manuel Marulanda. Manuel Marulanda, él dijo también que él había sido gaitanista,
llega el momento en que ante la ausencia de posibilidad de expresiones políticas, pues hicieron una autodefensa campesina en un proceso de búsqueda de tierras y organizaron distintas comunidades en varias zonas del país para poder exigir la adquisición de tierras y para hacer toma de tierras. Y ahí es cuando se da por parte del gobierno, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, un ataque en Marquetalia en el año de 1964, que fue brutal, con cerca de 16.000 hombres, con militares pagados e instruidos por los Estados Unidos, por armas de guerra en una desproporción inmensa, y eso hizo que las posibilidades de pensar en que una salida por la vía política pues no estaba dada, e hizo que estos campesinos tomaran las armas y surgió la guerrilla de las FARC. Muchos han dicho, hasta ministros, que si eso no hubiese ocurrido, si esa torpeza del Estado colombiano, del gobierno colombiano no hubiera ocurrido, seguramente el conflicto armado en Colombia no hubiera existido. Y la guerrilla de las FARC es solo una de las 8 guerrillas que han existido en Colombia en distintos momentos y por distintos motivos. Vamos a escuchar un testimonio de Gloria Gaitán, que es la hija de Jorge Eliezer Gaitán, que habla del significado de su padre pues para las luchas de Colombia y seguramente también para otras luchas en el continente. Gracias, Abilio, ¿no? Es muy interesante porque que se vaya al origen del conflicto, que además viene del siglo XIX, ¿no? Si somos más rigurosos en los antecedentes, ¿no? La injerencia de Estados Unidos ha sido permanente, tal vez por la ubicación geográfica, pero pareciera, me atrevería a decir, que Colombia es una suerte de laboratorio sobre en relación a la injerencia de Estados Unidos en América, en nuestro continente. Sí, de acuerdo. Alusión a Marquetalia, eso es un tema muy interesante, y Marquetalia fue bombardeada, ¿no? Tuvo una represión muy violenta. Se calcula que fue invadida esa zona por unos 5.000 soldados. Y eso es lo que, como tú ya señalaste, dio origen oficial, entre comillas, a las FARC. Y en el año 1984 las FARC firmaron un acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Belisario Betancourt. Sí, así es. Luego vino el desenlace de la Unión Patriótica, un episodio que no es muy difundido y no es muy conocido. ¿Tú podrías describirnos en parte ese episodio que en general se tiende a ocultar? Sí. El gobierno de Belisario Betancourt fue nefasto, ¿no? Porque parecía que quienes gobernaban eran las fuerzas militares. Ocurrió pues el caso del Palacio de Justicia también en el gobierno de él, y ocurrió el tema del inicio de los diálogos de paz de ese entonces con las antiguas FARC-EP. Y de ese acuerdo político, que efectivamente fue un avance muy significativo, surgió el movimiento político La Unión Patriótica. La Unión Patriótica alcanzó a tener mucha fuerza regional y tener diputados, que son los que se mueven en las regiones, nosotros llamamos departamentos. Alcanzó a tener un grupo importante de senadores y alcanzó a tener candidatos con muy buena opción a la presidencia de la República. Y uno a uno, desde el nivel micro, municipal, hasta el nivel nacional, fueron aniquilados quienes aparecían con más opción política. Hay datos que dicen que van entre 3.000 y 5.000 personas asesinadas. Hay un caso que está llevando la Comisión Interamericana sobre el tema.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Manuel Cepeda, el papá del hoy senador Iván Cepeda, que en el caso de él, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí condenó al Estado colombiano, demostrando que militares, paramilitares, sectores empresariales se aliaron para hacer el crimen de Manuel Cepeda. Y en ese mismo patrón y modo de operación se dio el exterminio de las otras personas militantes de la Unión Patriótica. Eso tiene unas repercusiones enormes sobre ese tema del origen del conflicto que me pregunta Servi, y tiene que ver con que hay un problema enorme de tierras en Colombia, pero es igualmente grave el problema de la imposibilidad de la participación política real con opción de transformación en nuestro país. Y una expresión es esa, la del genocidio de la Unión Patriótica. Pero no solamente a partidos políticos se han exterminado, porque eso pasó también con el M-19. Uno de los principales candidatos a la presidencia de la República, Pizarro León Gómez, fue asesinado en un avión, nada más ni nada menos, con todo lo que significa poder asesinar a alguien en un avión por temas de seguridad y los controles que hay. Y así otros candidatos de la Unión Patriótica, hasta candidatos del Partido Liberal que se opusieron a la mafia, como Luis Carlos Galán Sarmiento, fue asesinado también, y eso que no era de los sectores populares, sino sectores liberales. ¿Sí? Entonces, lo que en este año hubo el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el tema del genocidio, y la gran conclusión era que existe en el propio establecimiento esa matriz genocida que descabeza, extermina de las peores maneras posibles, con el uso de paramilitares, con el uso de fuerzas extranjeras, con el uso de recursos internacionales, a todo lo que esté significando una opción real de poder, ya sea de poder político, pero también de poder social, de los que hacen parte del movimiento social, y han acabado comunidades negras, exterminado comunidades indígenas, personas de iglesias también han sido asesinadas cuando se ha comprometido, personas de los sindicatos y dirigentes sindicales también exterminados. Entonces ese es un tema grave aún no resuelto en el país, para poder dar un tránsito a unas condiciones más o menos democráticas en un país que se ufana de decir que tiene una de las democracias más estables del mundo, que no es otra cosa que, como decía Galeano, una ficción de democracia, una democradura, lo que vivimos en el país. Gracias, Abilio. Estamos conversando con Abilio Peña, director, secretario general de CICSAL. Tal como habías tú señalado, Abilio, vamos a ver ahora un video con el testimonio de Gloria Gaitán, hija del líder asesinado en la década del 40 del siglo pasado. Lo que más me interesa de Jorge Eliezer Gaitán, mi padre, es su poder de comprensión de la psicología colectiva. Él decía: yo no soy un hombre, soy un pueblo, porque lo decía más amplio. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Y ese pueblo tuvo el valor, el coraje y la disciplina para tomar como estrategia de lucha popular para llegar al poder la toma del partido más grande que había en ese momento en Colombia, que era el Partido Liberal. Era una forma estratégica de tomarse una plataforma necesaria para llegar al poder. Y lo lograron. Lo lograron en el Teatro Colón, el mejor y el más emblemático teatro que tiene Colombia. Y es un lugar en el cual clavaron la bandera de la victoria. Y yo veo que quienes han
sobre Gaitán, pues lo que han hecho es hablar de violencia, de las matanzas el 9 de abril, pero nunca se refieren a ese momento extraordinario del pueblo que derrotó a la oligarquía al tomarse el Partido Liberal, nombrando jefe único del partido y sobre todo haciendo que la plataforma ideológica del gaitanismo, que había sido elaborada democráticamente en una inmensa constituyente popular, se convirtiera en la plataforma del Colón, como la llamaron. Y no es una casualidad que se hubiera llamado plataforma del Colón, porque ese fue un lugar donde plantaron la bandera de victoria y de batalla. Que el 9 de abril destruyó la oligarquía liberal burguesa, se tomaron nuevamente el partido y sin ninguna fórmula democrática pusieron a unos vasallos de los altos mandos a dirigir al partido en reemplazo de Jorge Eliezer Gaitán. Bien, retornamos a conversar con Abilio Peña en el programa Que el Pueblo Viva. Abilio, ha habido muchos planes de parte de Estados Unidos hacia América Latina. El plan Puebla-Panamá, el plan Mérida, muchos tratados de libre comercio y el plan Colombia. ¿Tú podrías explicarnos el significado y la proyección del plan Colombia, que es uno de los en los que Estados Unidos ha puesto mayor énfasis? Sí, en el gobierno de Andrés Pastrana, también en ese gobierno hubo otra negociación, otro intento de acuerdo de paz con las FARC, pero mientras se hablaba en San Vicente del Caguán y en otros lugares que se despejaron para esos diálogos, pues estaban haciendo acuerdos con los Estados Unidos para permitirle que ingresara con toda la fuerza militar que ellos estimaran mandar. Llamaron Plan Colombia a una intervención que dotó de helicópteros de combate tipo Black Hawk a las fuerzas militares, so pretexto de la lucha contra las drogas. La historia de Colombia y seguramente de los otros países, cuando Estados Unidos habla de lucha contra las drogas, tenemos que preguntarnos cuál es el interés real. Y el interés real, pues se vio en los resultados, y era ir por objetivos estratégicos de la insurgencia. Y empezaron efectivamente a meterse con batallones de alta montaña en ese momento, a zonas selváticas donde se encontraba en ese momento el secretariado de las FARC. Pero no era solo ataques a los combatientes, sino que se extendieron también al movimiento social. Y como toda acción militar, estaba también acompañada de acciones de orden jurídico, criminalizando, por ejemplo, a líderes sociales, criminalizando la protesta, pero además emprendieron acciones de fumigación de cultivos de hoja de coca en áreas donde campesinos vivían de eso porque no tenían más de qué vivir. Hay muchísima gente todavía en esas condiciones en el país, y no atacando a las personas que trafican con los cultivos, con la cocaína en concreto, pues porque sabemos que hace parte de los mercados transnacionales y de mafias transnacionales que nunca se tocan, pero entonces estaban afectando directamente a productores y afectando también los cultivos con los que se alimentaba la gente, pero también obviamente de los que se beneficiaba también la insurgencia. Entonces era un ataque que pretendió exterminar, ¿no?, a la guerrilla. Efectivamente fue fuerte el impacto sobre la insurgencia. Sin embargo, no se resolvió por la vía militar.
aunque hubo efectos directos en las estructuras mismas de la guerrilla de las FARC. Gracias, Abilio. Estamos conversando con Abilio Peña en el programa Que el Pueblo Viva. Abilio, en el año 2002, el gobierno terminó con los diálogos que había iniciado Pastrana. Procedió con una operación militar cuyo nombre es Operación Tánatos. Luego vino el gobierno de Álvaro Uribe y posteriormente el de Juan Manuel Santos. Con Juan Manuel Santos se firman los acuerdos de paz. ¿Qué compromisos se asumieron y por qué no se han respetado los acuerdos de paz? Mira, ahí el problema es que no se atacó las causas del conflicto. Entonces había el interés de una dejación de armas antes que por acuerdos políticos para salvaguardar el libre mercado, la extracción de recursos naturales, y hablaba el propio gobierno de que la paz era un buen negocio. Entonces, claro, cuando se dan esas condiciones, no hay una política de Estado que de manera honesta esté planteando posibilidades de paz. Y eso pasaba, ¿por qué? Por ejemplo, por la socialización de los medios de comunicación, por ejemplo. 2, con depuración de la fuerza pública. 3, con replantearse el modelo económico, pues que, como se está demostrando ahorita en la pandemia, ha generado más hambre, más pobreza, hizo agua, los sistemas de salud, etc. Y 4, no sé si lo nombré, la depuración de la fuerza pública también. Sí. Eso. Entonces, ¿qué es lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos? Dijo, el modelo económico no se toca. Ese fue un primer elemento. Y el segundo, las fuerzas militares no se tocan. Entonces, no hay depuración de las fuerzas militares. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el nuevo gobierno? Cuando llega el nuevo gobierno, que es uribista, que es el de Iván Duque, lo que plantea el partido político del que hace parte el presidente, que es el mismo de Uribe, que se llama el Centro Democrático, es plantear que iban a hacer trizas los acuerdos de paz. Y el hacer trizas los acuerdos de paz es empezar a hacer leyes en el interior del mismo, trabar en el legislativo que mayoritariamente pertenece al gobierno, al partido de gobierno, para que lo poco que se logró en los acuerdos de paz se tumbara. Por ejemplo, en un país donde la tierra está concentrada, hay 8 millones de hectáreas de tierra que fueron usurpadas a los campesinos. Se había acordado una devolución de 3 millones de hectáreas. No se ha entregado un solo metro de las tierras que fueron usurpadas de nuevo a los campesinos. Y ese era el primer punto, sobre la base de que en las causas del conflicto está la concentración de tierras. Segundo, se había acordado que 26 iban a ser entregadas para las víctimas, curules en la Cámara de Representantes de las regiones para el Parlamento, en el ámbito regional. Y el mismo gobierno, el mismo Congreso lo tumbó, el gobierno no lo promovió, y ahora una corte está obligando al gobierno a que a partir de una acción de tutela, que sean reconocidas esas 26 curules para las víctimas. 3, otro punto era el fin del conflicto. ¿Qué se logró en relación con el fin del conflicto? Que hubiera una dejación de armas por parte de las FARC. Y efectivamente, con la veeduría internacional se entregaron todas las armas. Pero ¿cuál es de las críticas que ha habido? Es que no se condicionó la entrega de armas a cumplimiento de los acuerdos. Entonces, ya sin armas, ha sido muy fácil para el Estado incumplir los acuerdos, porque no hay un contrapeso de orden militar. El cuarto punto era solución al problema de las drogas. Y la solución al problema de las drogas era interesante porque planteaba que tendrían que hacer un tratamiento de salud pública para la gente que consume. Tendría que haber un plan de sustitución de cultivos de manera voluntaria e inicialmente con la gente que produce para
poder producir otro tipo de productos agrícolas que le permitan una subsistencia semejante a la que el cultivo de hoja de coca le proporcionaba. Y 3, que se hiciera un tratamiento al tema del tráfico con las implicaciones internacionales, y se habló hasta de hacer un foro internacional para discutir el tema de la legalización del consumo de droga en el caso de Colombia. ¿Qué ha pasado? Las principales víctimas, líderes sociales que están siendo asesinados en Colombia, que están matando todos los días líderes sociales, la gran mayoría son de lo que llamamos acá las juntas de acción comunal, que son las que se encargaron de hacer los acuerdos para sustitución de cultivo. Al gobierno actual no le interesa la sustitución de cultivos y se boicoteó y no se protegió a la gente que estaba empeñada en esos acuerdos, y muchos de los que dejaron de cultivar fueron también asesinados y están siendo asesinados en el país. El 5º punto fue el acuerdo sobre víctimas. En el acuerdo sobre víctimas se ha logrado imponer en contra de la voluntad del gobierno la Jurisdicción Especial de Paz, que es un procedimiento especial de justicia transicional en la cual los excombatientes confiesan la verdad, y también empresarios que quieran acudir pueden confesar la verdad, y también expresidentes. Por ejemplo, recientemente el expresidente Santos, que fue el que firmó el acuerdo, acudió. No dijo la verdad, habló de cualquier cosa, pero no profundizó. Pero algo que logró la Jurisdicción Especial de Paz es demostrar que 6.400 casos de personas que fueron asesinadas en lo que llamó los falsos positivos, ocurrieron esos crímenes en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces ahí hay una responsabilidad que tiene que ser esclarecida de parte del presidente. Y Juan Manuel Santos era el ministro de la Defensa en el momento que eso ocurrió. Él no ha dado explicaciones satisfactorias, aunque acudió a la Comisión de la Verdad, no dejó satisfechas a las víctimas. Y lo otro, a la Jurisdicción Especial de Paz. Y la otra instancia que está funcionando es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en la que se espera que el informe apunte a reformas que garanticen la justicia, que garanticen los derechos de las víctimas, que garanticen la memoria, que garanticen el resarcimiento, aunque no es de carácter jurídico, pero que sí puede hacer recomendaciones. Por ejemplo, hemos pedido que militares colombianos no vuelvan a estudiar en la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, que claramente para el caso de toda América Latina, pues ha sido una escuela donde se adiestra violadores de derechos humanos. Y bueno, después el otro punto que se acordó fue el de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Entonces ahí ha jugado un papel una comisión de las Naciones Unidas para la verificación del acuerdo de paz, cuyos informes dan cuenta un poco de lo que hemos venido hablando aquí. Y preocupa muchísimo la cantidad de excombatientes de las FARC que han sido asesinados. O sea, gente que creyó en el acuerdo ha caído en varias regiones del país, y todavía hay muchos que están en este momento en unas condiciones de altísimo riesgo. Gracias, Abilio. Hemos conversado con Abilio Peña en el programa Que el Pueblo Viva, y espero que podamos seguir conversando porque es un tema que nos afecta a todos en América Latina, lo que acontece en Colombia. Yo me estaba acordando a propósito de la matanza de la United Fruit, de la novela de García Márquez, 100 años de soledad. Sí, sí. Ahí se describe en alguna medida, novelescamente por supuesto, ese episodio. Abilio, no puedo sino agradecer tu participación y tan ilustrada. Y yo recomendaría un documento del profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Renán Vega Cantor, ¿no? La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia, injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado,
que es extraordinariamente muy bien documentado. Sí, así es. Bueno, agradecemos a quienes nos han escuchado, agradecemos a nuestro compañero Pablo Ruiz y especialmente a Abilio nuevamente. Espero que podamos conversar en otra oportunidad y a todos quienes nos han escuchado. Hasta la próxima oportunidad. A ti, Herví. Muchas gracias. Muchas gracias y que el pueblo viva. Que el pueblo Un viva. abrazo. Adiós. Adiós. Así concluye una edición más del programa Que el pueblo viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa con la conducción de Herví Lara Bravo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!